Soy Luis Cantillechea y vamos a resolver el problema 5.4-3 de la serie de ejercicios de Thevenin y Norton. Tenemos estos circuitos esta ocasión. Aquí vamos a sacar el voltaje de Thevenin y aquí vamos a sacar la corriente en corto. Como pueden ver, ya dibujamos para adelantar. Bueno, vamos a comenzar con el voltaje de Thevenin, ¿no? Como pueden ver, tenemos este circuito. 3 resistencias de igual cantidad cada una, 6 ohms, una fuente de corriente de 1 ampere que va desde aquí, que sale desde aquí y va para acá, y una batería de 12 volts, ¿no? Entonces, como pueden ver, se resuelve de igual manera que los anteriores. Aquí estos dos cables que están aquí no están conectados a nada, por lo tanto entonces no está pasando corriente por ahí. Entonces el voltaje de Thevenin sería la misma corriente que de este nodo a este nodo, que eso es lo que vamos a conseguir. El voltaje de este nodo a este nodo, ¿no? Que pasa por esta resistencia, que está en esta resistencia, perdón. Bueno, y para ello vamos a aplicarla. Primero que nada vamos a proponer, como vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje, vamos a proponer corrientes primero, ¿no? Aquí vamos a proponer que una va para abajo, y pues como estas dos están entrando a este nodo, una tiene que salir, y esa misma saldría, pasaría por aquí y entraría a este nodo. A esta corriente que está entrando por aquí, esta ya sabemos que es 1 ampere, a esta la vamos a llamar I. Por lo tanto está entrando 1 ampere y la corriente I, por lo tanto tiene que salir I más 1, que va a pasar por todo esto, y así mismo aquí tiene que entrar la corriente I más 1. Esa corriente es la que tiene que entrar aquí. Bueno, entonces vamos a usar la ley de Kirchhoff de voltaje en el circuito cerrado para conseguir primero el voltaje, la corriente I, ¿no? Entonces aplicamos ley de Kirchhoff de voltaje. Vamos a comenzar desde aquí. Tenemos 6I. A eso lo vamos a sumar. Como pueden ver, estas dos, vamos a cortar el circuito aquí. Estas dos la tenemos en serie, porque podemos sacar una resistencia equivalente. Igual la misma corriente pasa por las dos, entonces sacamos la resistencia equivalente. Como están en serie, nomás se suman. Y sacaríamos 12 por la corriente I más 1. I más 1 más 12. Y eso, cerrando el circuito, tiene que ser igual a 0, ¿no? Desarrollamos, tendríamos 6i más 12i más 12 más 12 igual a 0. Juntamos términos, serían 18i igual a menos 24, por lo que i sería igual a menos 24 entre 18 amperes, ¿no? Entre 18 amperes. Muy bien, entonces, como queremos vamos a sacar cuánto vale aquí I más 1, porque es la corriente que está pasando donde queremos sacar el voltaje de Thevenin. Entonces, como sabemos que la corriente en este sentido antihorario es I más 1, entonces si la planteamos en sentido horario, sería menos I más 1. Sería el negativo que vamos a multiplicar por esta resistencia para sacar el voltaje de aquí a aquí. Entonces, para sacar el voltaje de Thevenin, lo que haríamos es, en ese sentido la corriente está en sentido antihorario, la cambiamos en sentido horario, que sería menos I más 1 por la resistencia que tenemos aquí, 6 ohms. Eso nos daría el voltaje de aquí a aquí, que es lo que estamos buscando, ¿no? A final de cuentas, entonces sustituimos. Si lo dividimos entre 3, nos va a dar que son menos 4 tercios, podemos decir eso. Si lo dividimos entre 3 abajo, nos dividimos entre 6, va a dar menos 4 tercios, ¿no? Entonces aquí menos 4 tercios más 1, que pueden ser 3 tercios por 6 ohms, igual nuestro voltaje de Thevenin. Entonces seguimos aquí, nos va a dar aquí menos 4 tercios más 3 tercios menos 1 tercio por menos 1, aquí digamos, nos va a dar 1 tercio por 6,
nos va a dar 2 volts. Entonces nuestro voltaje de Thevenin sería igual a 2 volts. Es el primer dato que ya conseguimos, ¿no? Ahora vamos a sacar la corriente en corto. Como pueden ver, ahora las salidas que teníamos aquí, conectamos un corto, ¿no? Lo que le convierte en totalmente un circuito diferente, ¿no? Que tenemos que resolver de una distinta manera ahora. Y lo vamos a hacer de la siguiente, ¿no? Entonces, vamos a proponer primero, vamos a seguir aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje. Como pueden ver, aquí sigue entrando una corriente y vamos a proponer que aquí sigue entrando una corriente y aquí sale, que sería la misma que entra, ¿no? Entonces aquí pasa algo. Las corrientes que entran en los nodos siempre van a decidir irse por el camino que haya menos resistencia. Entonces, en este caso, al entrar a este nodo, tienen este camino con resistencia y este camino que no tiene resistencia alguna. Es algún cable nada más. Entonces, siempre que entre este nodo, toda la corriente va a irse por aquí, ¿no? Igual si lo proponemos de distinta manera, que entre en este nodo, siempre van a decidir irse por el camino sin resistencia, irse por el camino con resistencia. Entonces, en este caso, podríamos eliminar, digamos, esta resistencia, porque buscaríamos toda la corriente, ¿no?, que está pasando de esta manera. Entonces no tendría caso y sería un circuito distinto de esta manera. Pongamos que tenemos en corto todo esto, eliminaríamos esta resistencia. Entonces pasamos a hacer lo mismo, ¿no? Resolveríamos de la misma manera, nada más que aquí tenemos nada más una resistencia. En este caso eliminamos esta. Entonces hacemos lo mismo, comenzamos de aquí para acá. Tenemos la corriente, vamos a llamarla I, igual, tenemos 6I más, en este caso nada más tenemos 6 ahora, 6, aquí entra la I, aquí entra la 1 ampere y sale I más 1, 6 por I más 1, pasa toda la corriente, más 12, igual a 0, desarrollamos igual, 6I, más 6I, más 6, más 12, igual a 0. Vamos a tener 12i, agrupando, y aquí vamos a tener menos 18. Por lo que i nos va a dar menos 18 doceavos de ampere. Menos 18 doceavos de ampere va a ser i. Entonces, como queremos saber la corriente que va de aquí, toda la corriente, vamos a sacar nuestro i más 1. I más 1 sería igual a menos 18 doceavos de ampere más 1, que 1 podría venir siendo 12 doceavos. Entonces nuestra corriente I más 1 nos daría un total de menos 6 doceavos, ¿no? De menos 6 doceavos de ampere. Entonces ese mismo, ¿cómo decirlo? Ese mismo corriente es la que va para acá. Como pueden ver, esa misma corriente I más 1 va por aquí y pasa en el sentido contrario, antihorario, que es la corriente en corto que estamos buscando. Entonces, el negativo de este, si lo ponemos en sentido horario, sería nuestra corriente en corto. Entonces, el negativo de menos I más 1 sería nuestra corriente en corto, ¿no? Entonces, pues hacemos eso y nos va a quedar nada más, multiplicamos este por negativo y en nuestro menos I más 1 nos daría igual a menos I más 1 nos da igual a 6 doceavos, ¿no? Que es igual a un medio de ampere positivo. Entonces, ya teniendo nuestra corriente en corto, que es ese mismo un medio de ampere, podemos sacar nuestra resistencia equivalente, ¿no? O sea, resistencia equivalente, tenemos entonces la corriente equivalente de Thevenin, el voltaje equivalente de Norton. Entonces sacamos recuerden que nuestra resistencia equivalente va a ser igual a voltaje de Thevenin entre corriente en corto. Entonces es igual a 2 volts entre un medio de ampere. Eso nos da 4 ohms, que sería nuestra respuesta, la resistencia
a nuestra resistencia equivalente de Thevenin, ¿no? Entonces ya nada más nos queda dibujar el final. Vamos a tener Thevenin y Norton. Aquí va a quedar este voltaje Thevenin. Aquí vamos a tener nuestros 4 ohms. Y aquí vamos a tener nuestro voltaje más menos 2 volts. Y ahora hacemos Norton. Esta resistencia de 4 ohms. Norton. Y aquí ponemos nuestra corriente equivalente, ¿no? Que es 1/2 de ampere. Y así terminamos este problema. Otra forma también de sacar rápidamente la resistencia equivalente en estos casos es dibujar el circuito haciendo corto en las fuentes de voltaje y en las fuentes de corriente. Vamos a hacerlo rápido también. Vamos a redibujar el circuito, nada más que esta vez vamos a poner en corto eso que dijimos, ¿no? Entonces vamos a tener esto, otra resistencia, y aquí vamos a poner en corto la fuente de voltaje y vamos a desconectar la fuente de corriente, ¿no? De esta manera nos va a quedar así nuestro dibujo, y aquí vamos a tener nuestra resistencia equivalente de Thevenin, ¿no? Vamos a tener 6 ohms también en cada punto, 6 ohms, y ahora podemos sacar la resistencia equivalente, ¿no? Haciendo, en este caso poniéndolas en corto, podemos sacar por medio de circuitos en serie y en paralelo, podemos acortar y sacar la resistencia equivalente. Como pueden ver, estas dos, como lo quieran ver, están en serie, por lo que podemos sacar una resistencia equivalente de las dos. Entonces, cuando saquemos esa resistencia equivalente, van a quedar en paralelo las dos faltantes. Entonces podemos sacar esa resistencia equivalente, ¿no? Que sería igual a 1 entre el inverso de la suma de los inversos, ¿no? El inverso del equivalente, que es 12, más el inverso de 1/6. Y si sacamos eso en la calculadora, nos da igual a 4 ohms, que es nuestra resistencia equivalente, ¿no? Es otra forma de sacarlo. Así terminaríamos este problema.